Los objetivos. Profe, yo lo que me acuerdo era que podías podías cumplir la capacidad sin necesidad de cumplir todos los indicadores. Algo así había comentado la profe. 3 era el mínimo y 5 el máximo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me escuchan todos? Buenas tardes, profe. Quisiera saber si me escuchan. Sí, se te escucha, profe. Ok. Y ahí me escuchan un poquito mejor. Ahí sí, profe. Ah, mm, mm, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La profesora sí ya les estuvo dando la bienvenida a la clase, ¿verdad, profe? Ujú, ujú. Sí. em, ¿Es una pregunta o es una afirmación, Gloria? Sí, pero así mismo no sé qué es, si es una pregunta o una afirmación. Perdón, no comprendí. Bueno, vamos a dar por entendido que es una pregunta. Bien. Re- Indicador, entre capacidad e indicador es lo que está queriendo saber. Mm, Indicadores y capacidades. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les había hecho un dibujito? Mi pincel nomás no estaba muy fuerte aquella vez, pero le había mostrado que el concepto de competencia en su naturaleza reunía un conjunto de capacidades, ¿verdad? Teníamos un conjunto de capacidades que podían ser habilidades, podían ser destrezas, podían ser actitudes y aptitudes que una persona utiliza
para resolver un problema en un contexto determinado, ¿verdad? Y que esa solución de problema tiene que ser éticamente aceptable. Eso habíamos conversado en la clase anterior. Y por ende, cuando hacemos esta definición de lo que es una competencia, al decir que es un conjunto de capacidades, se comprende que esta competencia se puede subdividir en una serie de capacidades. Y habíamos dicho que la capacidad era una habilidad general cuyo componente podía ser una información cognitiva, o sea, un concepto teórico, podía ser el desarrollo de algo práctico o podía ser también el desarrollo de una habilidad, perdón, de una actitud. Y la actitud ya habíamos hablado que era una predisposición positiva que tiene una persona de manera favorable hacia hacer ese algo, ¿verdad? Y mirando de vuelta este concepto, habíamos dicho que el indicador era o sea, las capacidades se podían dividir en un conjunto de indicadores y que los indicadores son los que se tienen que ver, constatar si existen o no. Los indicadores son los que nosotros trabajamos dentro del aula, son las acciones o sea, son las tareas que hacemos y que permiten demostrar esa acción observable. Ella escribe mientras yo explico, no sé qué me está preguntando Cecilia. Si me puede ayudar, por favor, te voy a agradecer. Cecilia, vos no me escuchás, ¿verdad? No, no se te escucha, Cecilia. Veo que moves los labios, pero no te escucho. Sí, eso es lo que escribió de vuelta mientras yo estaba explicando. Ese es su último mensaje, porque varios... Y de vuelta le tengo que decir que la naturaleza está determinada por lo que diga, o sea, por el contenido que estamos persiguiendo, o sea, no es por el contenido, sino por la capacidad que queremos lograr. Yo no puedo decir que tengamos una naturaleza tal o tal o tal, porque siempre está supeditado a la habilidad que se quiere lograr, porque hay habilidades que son las capacidades, que esas capacidades van persiguiendo, vuelve a decir. Estoy explicando. Si me escuchan cuando yo explico, voy a volver a ser más clara, ¿sí? Las competencias son un conjunto de capacidades, conjunto de capacidades. Una competencia no está formada por una sola capacidad, está formada por un conjunto de capacidades. Y las capacidades a su vez están formadas por un conjunto de indicadores. Se trabajan en conjunto porque habíamos dicho desde el vamos que la competencia es una integración del desarrollo de capacidades, que era justamente lo que en la clase anterior yo les estaba explicando en la práctica y les mostré en la pizarra, la diferencia del logro entre lo que existía entre un objetivo por logro de clase y un logro por competencia, que teníamos que integrar todos los saberes que teníamos. No se desarrollaba de manera separada, se desarrollaba de manera conjunta. Y esa era justamente la diferencia que tenía el desarrollo de objetivos y el desarrollo de competencias o capacidades. Gloria, ¿me puedes decir por favor en el mensaje si entendiste la diferencia o necesitamos hacer explicación en ejercicios concretamente?
Mm, Yo no sé si ustedes me llegan a escuchar. Ok, a ver, Esma, el ejemplo. Ok. Está- Estamos con dificultad de interpretación de ideas. Gloria, vos no podés hablar y decirnos bien dónde radica la dificultad, porque a veces con los mensajes nos perdemos. Yo quiero ayudar para la comprensión. Y bueno, no sé si te doy una tarea mientras te explico la clase. Vamos a, creo que la tarea era esa luego justamente, que yo tenía que tener ya la vez anterior, ¿te acuerdas? Que era justamente que ya tenían que elaborar objetivos y también tenían que elaborar, perdón, que tenían que elaborar también competencias e indicadores. Sí, y esa misma era la tarea. Pero te pido si mientras yo les explico lo de contenido, que es la clase de hoy, eh, me puedes buscar una capacidad que pueda ser bien desglosada para ellos y voy explicando en qué puede consistir, porque de lo contrario voy dando vueltas y no les es claro y tampoco quiero ir con algo que no esté en el programa dentro de cualquier, o sea, del que tenemos de psicología, de la escuela, de la educación media. Dale, súper bien. Bueno, gente, eh, el resto de la clase, ¿cómo está? Araceli, buenas tardes. Todas están con problemas de micrófono, porque de verdad a mí no me gusta dar la clase Profe, con gente que escribe nomás y que no me habla. De verdad les tarde, digo, me profesora. desmotiva. Buenas tardes. Se entendió muy bien cómo explicaste, profesora, recién. O sea que en cuanto a lo que a la pregunta que realizó Gloria, ya lo explicaste todo también. Ujú. Gracias, Ana, por responder. Me encantaría hablar con ustedes. Yo quiero hablar con ustedes. Saben que cuando hablamos nos entendemos mejor, porque a veces escribiendo nos confundimos un poco, ¿sí? Solo eso. Estamos. Bueno. Cecilia Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Cecilia, ¿me querés decir si entendimos la diferencia que hay entre capacidades y competencias? Mm, Perdón, profe. Si me podés explicar la diferencia que hay entre competencias y capacidades. Tenía entendido que las capacidades son lo que se espera alcanzar. Ambas se desean alcanzar. Vamos a hacer algo. Voy a habilitar un cuadrito de Word y vamos a escribir juntos las diferencias con ustedes. ¿Está bien? Vamos a hacerlo interactivo. Aguárdenme un ratito que preparo este cuadro y ya estamos con eso. Pero ustedes me van a ayudar a diferenciar porque ya me estoy dando cuenta que cuando yo nomás hablo, ustedes no me están escuchando y se están desconcentrando mucho. Entonces yo necesito que ustedes también participen de la clase y construyan conmigo, ¿sí? Estoy preparando el cuadro y ya estamos enseguida con esto, ¿sí? Alguien levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, profe, yo, Sí, te escucho. viste que yo tenía entendido, por ejemplo, que las competencias eran como las habilidades.
y que la capacidad es como lo que se busca alcanzar, ¿verdad? O sea, el potencial, pero las competencias es como lo que se tiene como para realizar esa, ay, no sé cómo explicar. Es como que la capacidad es lo que se espera y la competencia es como lo que vos, las actitudes que vos tenés y las habilidades que vos tenés como para alcanzar eso. Vos estás mirando las competencias no desde una perspectiva pedagógica. Vos ahí en la definición que me estás dando, estás tomando el significado literal de lo que es una competencia, que es ser competente para hacer algo, que vos tengas la habilidad de hacer algo, ¿verdad? Pero el modelo pedagógico del desarrollo por competencia habla de un conjunto de habilidades. Eso es lo que vamos a ver juntos ahora, ¿sí? Voy a volver a explicar esto porque quiero que quede claro para ustedes, ¿sí? Bueno, Bueno, profe, gracias. Gracias, profesora. sí, acá vamos a hacer juntos esta diferencia. O sea, en realidad, más allá que una diferencia, es, son características que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Em, bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, bien, lo primero que tenemos que entender es que las competencias es un conjunto de, vamos a ponerle ya acá la palabra, capacidades o habilidades que son sinónimos, que se desarrollan de manera integrada. ¿Sí? Vamos a, para que entiendan mejor, voy a ir cortando esto para que puedan interpretarlo mejor. Aquí está, y vamos a poner acá. Estas capacidades, ahí vamos a poner, se desarrollan de manera integrada. Su utilidad. ¿Para qué son útiles las competencias? Cuéntenme ustedes, por favor. ¿Para qué son útiles? De manera pedagógica estoy hablando. ¿Para qué son útiles? Para alcanzar los objetivos, los fines. Para resolver los problemas, ¿verdad? Acuérdense que su utilidad se da en la capacidad de resolver problemas. Por eso trabajamos capacidades de manera integrada, ¿sí? ¿Sí? Y las competencias dijimos también que no se logran de hoy a mañana, sino se logran en un largo periodo de tiempo. Por eso es que para cada asignatura en la educación escolar básica, solamente en un año la gente desarrolla una o dos competencias y esas competencias se distribuyen en múltiples capacidades que los estudiantes desarrollan durante todo el año. Entonces, las competencias, al ser un conjunto de habilidades, no se logran enseguida, se logran en un periodo de tiempo prolongado.
acá. A ver, vieron que acá tenemos, es un conjunto de capacidades. Vamos a agregarle también unas palabras acá para que ustedes lo recuerden. Capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. Bueno, les consulto una cosita. Cuando yo voy a desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para algo, o sea, tener una actitud favorable hacia algo, ser aptos para hacer algo, que es la parte de la aptitud. Yo puedo hacer todo esto en un solo día. Pregunto a la clase. No, profe. No. No, profe, no. No puedo. Y más todavía, si esas habilidades que voy a desarrollar están en el sector del conocimiento, es decir, cuando ustedes, por ejemplo, están en un segundo año y van a dar psicología, por primera vez en su vida van a dar psicología, y ustedes tienen que tener un primer contacto con esa materia, ¿sí? Porque vamos a suponer que la competencia de esa materia, si no tenés por casualidad ahí la competencia de la asignatura de psicología, para que ya ellos puedan ver o escuchar por lo menos si tenemos en lectura competencia. Sí, solo las competencias, no las capacidades, o sea, todo está junto, ¿verdad? Pero su competencia es lo que quiero que leas después, ¿sí? Por favor. Sí, dale. Bueno, se dieron cuenta ya, entendamos primeramente que si hablamos de la palabra competencias en educación, hablamos de un conjunto de saberes, conocimientos teóricos que tenemos que conocer para que yo pueda hacer la parte práctica, el conjunto de habilidades que voy a tener, tengo que tener un conocimiento teórico, ¿sí? Y después también tengo que tener la habilidad de desarrollar o de utilizar esos conocimientos teóricos con destreza, ¿sí? Después tengo las actitudes, que es tener una predisposición favorable hacia algo, o sea, querer hacer ese algo, tener una actitud positiva hacia ese algo. Y las aptitudes es mostrarse aptos para poder hacer eso. O sea, haber practicado alguna vez eso que estamos queriendo llevar a la práctica. Y para eso nosotros necesitamos esa competencia, dividirla en varias habilidades. Y ahí es donde aparecen las capacidades, ¿sí? Porque dijimos que las competencias son un conjunto de capacidades. Entonces, acá la capacidad, ¿qué va a ser? Cada una de las habilidades. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, por favor. Mm, sí. Ujú. Me decía que ella asume. Ujú. Bien. Les pregunto a ustedes ahí en esa misma competencia que la profe Ceci nos plantea. ¿Cuáles son primeramente las informaciones teóricas que ustedes tienen que saber allí para poder pensar en abordar esa competencia? Díganme un poco, acuérdense que habla de qué cosa. Lea un poco otra vez, Cecilia. O sea, que Ceci, ponenos ahí, dejo de compartir y ponenos y vamos a ir después construyendo de acuerdo a lo que vamos diciendo, vamos a ir completando en este cuadro, ¿sí?
¿Te parece? Así le mostramos bien cómo vamos trabajando también. Dejo de compartir, ¿sí? ¿Tenés la posibilidad de compartir esa información? Sí. Miren que estamos respondiendo a las consultas de ustedes, por eso que estamos así armando y desarmando las cosas, porque queremos que ustedes entiendan lo que estamos queriendo hacer, ¿sí? Bueno, mientras la profesora sí busca eso para compartir, yo les pregunto, ¿interpretaron ese desglose de las características de una competencia que acabo de hacer dentro de su concepto? Sí, Sí, profe. ok, bien. Sí, Y profe. ahora, Sí, sí. bueno, a partir de ese desglose que hicimos de las competencias en capacidades, ahora vamos a ir, después de ver el ejemplo que la profe nos va a plantear, después de analizar una competencia, vamos a ver cuáles son las características de los indicadores, o sea, qué características tienen estos indicadores y que van a formar parte de un aspecto de la competencia, ¿sí? Acuérdense, cada capacidad es un aspecto de la competencia, ¿sí? Y es una habilidad que se tiene que construir con el alumno y en el aula. Cecilia, sí, por favor. Ahí tenemos la capacidad y la competencia está más arriba. Competencia específica de la disciplina. Y ahí tienen. Asume la construcción de una personalidad autónoma que le permita una adecuada, no, me es muy chiquito, perdón, una adecuada convivencia social. Ok, está bien, ahí ya pude ver, ahí ya pude ver. Bueno, les consulto a cada uno de ustedes, ¿cuáles son los conceptos que primero tenemos que manejar para poder desarrollar esta competencia? Yo ya puedo asumir una construcción de una personalidad si no sé qué es la personalidad. No. No, No no, puedo. profe. No, Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? El concepto de personalidad, aclarar. Conocer el concepto de personalidad. Muy bien, esa es una información teórica que tenemos que conocer, que tenemos que manejar. Y después otra vez nos dice de manera autónoma, o sea, una personalidad autónoma. Es decir, que hay otras clases de personalidades que no sean autónomas o cómo se da esto. ¿Existe una clasificación de distintas clases de personalidades? Les pregunto a ustedes. Claro, profe. Sí hay. Y eso también se aprende, esa clasificación de los distintos tipos de personalidad que uno puede tener. Yo pregunto, se Rocío, puede. adelante. Profe, ese material está en la plataforma, así para seguir la lectura. Ese es el programa de estudios. Ah, ¿en dónde puedo Ese es el encontrar? Ahí programa, la ese es el primerita. no, ese es el programa de estudio de la educación media. Ah, ya pillé. Ese está para el desarrollo. Pone un poco atención a este programa, por favor. Ujú. Ok, genial, espectacular. Súper gracias, profe. Bueno, este para qué curso es, Cecilia, ¿no te acuerdas? Primero, ahí está, para primer curso dice. Ahí, ahí decían en ahí está, primer curso. Bueno, entonces vemos que lo primero que va a hacer el alumno cuando aborde esta materia va a ser donde dice ahí, la construcción de una personalidad, va a hablar de la personalidad. Les quiero mostrar más algo. Baja un poco, Cecilia, más para que ellos puedan ver. Para que ustedes vean, esa frasecita que estaba allá arriba se va a poder construir con lo que aparece ahí.
estas que aparecen ahí donde dice, comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. Y ahí aparece el, el concepto de psicología, su objeto, sus utilidades y su campo de acción. Miren que nosotros estamos viendo en la competencia que la psicología va a ser le va a dar al estudiante que está desarrollando este curso la posibilidad de construir algo, pero para que él pueda llegar a esa construcción de su personalidad, primero tiene que entender conceptos básicos como esto que estamos viendo. Después dice otra, analiza los componentes de la conducta humana. La conducta humana y qué cosas van a ver dentro de la conducta humana. Sentimientos, emociones, percepción, atención, ¿verdad? Imaginación, inteligencia, importancia y procesos de formación como parte integrante de la persona, dice ahí, ¿verdad? Y tipos de inteligencia, o sea, la personalidad va teniendo cada uno de estos rasgos también. Después ya viene el tema de la personalidad como tal. Esto que estamos viendo más adelante son las habilidades que el estudiante tiene que desarrollar previamente dentro de lo que está ahí en la competencia para poder llegar al fin a lo que es la estructura de personalidad. ¿Se acuerdan que les dije? Ustedes tienen que saber qué es el concepto de la personalidad. Y ahora vemos que la personalidad tiene una estructura. ¿Y qué nos dice esa personalidad? Nos habla del concepto, de los factores que intervienen, o sea, los factores intervinientes, el proceso de su desarrollo, la dinámica de su desarrollo, la personalidad, y ahí tienen la personalidad, les cuento que no veo muy bien. Ya, sociológicamente madura con los valores que va desarrollando y después tienen los trastornos de la personalidad también, ¿verdad? O sea, vamos viendo, y acá me quiero quedar un ratito. Pasamos al siguiente y ahí me quedo, Cecilia, donde dice analiza. Analiza la importancia del establecimiento de las relaciones afectivas con otras personas. Si nos vamos más arriba, anda tampoco rara la competencia, Ceci, de las relaciones afectivas con otras personas. Díganme ustedes, ¿dónde aparece en esta competencia? Baja más, Ceci. En la competencia, ahí. Dice, acá, ¿dónde está la parte de conocer también las relaciones afectivas? ¿En qué parte de nuestra competencia impacta esa información? ¿A qué hace referencia? ¿No tiene nada que ver con nuestra competencia o sí tiene que ver? Sí, profe, con la ¿En qué? convivencia social. Con la Muy convivencia social, bien. profesora. Exactamente. Y se dieron cuenta ustedes, si nos vamos más abajo, se dan cuenta cómo estas capacidades, perdón si no vaya tan rápido, cómo estas capacidades acá describe la estructura de la personalidad y que va teniendo sus distintos temas y analiza la importancia del establecimiento de las relaciones afectivas. Son habilidades que están incorporadas en la competencia. Y estas que están en negrita que ustedes están viendo son lo que nosotros llamamos capacidades. Cada una de estas, cada una de estas habilidades que están allí. A ver, subí un poco más otra vez cerca de tu competencia, por favor. Vamos a probar si entendimos algo. ¿Cuál es la primera capacidad que los alumnos tienen que desarrollar entonces en búsqueda de la construcción de esta competencia? La comprensión, comprendes, Sí, la comprensión de qué cosa, Ana. del concepto, de la psicología del objeto, de las utilidades, Sí, de los campos sí, de acción. sí, de la importancia de la psicología en la vida de las personas, ¿verdad? Y ahí dentro de Así eso mismo. aparece, sí, el concepto, las utilidades y el campo de acción, ¿verdad? Después, ¿cuál es la segunda habilidad que tenemos que desarrollar? La segunda capacidad que aparece en nuestro programa. Analizar, profe. Muy bien. ¿Y qué vamos a analizar? Los componentes de
¿De qué la cosa? conducta humana. De la conducta humana, sí. Y se dan cuenta que hay varios componentes de la conducta humana, ¿sí? Bueno, entonces acá nosotros vemos que hay capacidades. Ya pudieron entender la diferencia entonces entre lo que está más arriba en la competencia y que se va desglosando en las capacidades. ¿Lograron comprender esto? Sí, profesora. Bueno, si nos vamos más abajo, si vamos a hacerle un paneo de todas sus capacidades rapidísimo. Describe Profe, la tengo una estructura de la consulta. personalidad, ya hablamos. Sí, adelante. Baja nomás, si seguí bajando. Sí, adelante, La, te escucho. las competencias serían entonces más generales las capacidades serían más personales de cada persona, o sea, algo así, ¿verdad? No, no es que sea uno personal y el otro general, no. Todos tienen que desarrollarse a nivel personal, o sea, todas estas habilidades están perseguidas para Juana, para José, para Pedro, para María, para cada uno en el aprendizaje que tiene que desarrollar, ¿sí? Lo que sí tenemos que entender es, se dieron cuenta que hasta dónde era que desarrollamos el desglose de capacidades, es decir, no todavía, dice la importancia del establecimiento de las relaciones, así era, hasta ahí, se dieron cuenta que la importancia del establecimiento de las relaciones afectivas entre otras personas sigue formando parte de esa competencia. ¿Cuántas capacidades tenemos? Vamos a contar un poco. Subito y entonces si vamos a contar cuántas capacidades se desglosa esa sola competencia. Vemos 1, 2, 3 y 4. 5 es más abajo. Reconoce las etapas actuales. Reconoce que te fuiste, pasaste todo. Reconoce, reconoce la etapa actual vivida en relación con el proceso evolutivo y después, ahora sí puedes bajar, evolutivo y ahí están sus temas de vuelta. Ahí entran los antecedentes, factores de desarrollo biológico, psicológico, social, construcción sociohistórica y cultural, todo eso habla de la evolución del ser humano. Después tienen otra capacidad, se dan cuenta que las capacidades están en negrita alrededor. Y todo lo que está dentro de la capacidad es lo que nosotros después vamos a sacar para construirla como indicadores. Acá. Reflexiona acerca de las características de la juventud en diferentes medios sociales. ¿Se dan cuenta? Todo esto está todavía para poder interpretar lo que es de la personalidad autónoma, ¿sí? Comprende la importancia de la sexualidad en la vida de las personas. Seguimos. Reconoce la importancia de la promoción de la salud adolescente. ¿Se dan cuenta cómo vamos todavía a esto? Porque queríamos que el adolescente lo que va a hacer allí en segunda competencia tenía que ver con su personalidad autónoma, ¿verdad? Estábamos en ese proceso de construcción, ¿sí? Se están dando cuenta que todo lo que hasta ahora estamos nombrando, ¿a qué afecta? ¿O qué quiere consolidar? ¿Qué quiere consolidar? La personalidad autónoma, profe. Exacto. Y las relaciones, La convivencia social creo que la decía, ¿no? convivencia social, exactamente. Y la capacidad de tener una convivencia social. Se dan cuenta cómo una competencia nomás tiene, pero tiene muchísimas capacidades para lograr eso. Por eso decíamos esto. eh, Cuando yo les mostré el cuadrito, les decía que una competencia no se lograba de hoy a mañana, primero. Segundo, que reunía muchas capacidades. ¿Sí? O sea, Por ahora eso es el conjunto de capacidades, profesora. perdón, Por eso dice el conjunto de capacidades. por eso justamente dice el conjunto de capacidades, porque tiene que tener muchas, o sea, tiene luego muchas en sí.
¿Te das cuenta cómo acá en esto nosotros una capacidad nomás nombramos y hasta ahora ya nombramos, o sea, una competencia nomás vimos y ya nombramos como 8 competencias en las cuales se refractan, son 8 capacidades para una sola competencia? ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Se estruja un poco más a ver si hay más capacidades o hay más que otras. Después ya antropología social, sí, se dan cuenta. Y ahí tenemos entonces, vamos a contar cuántas capacidades tiene. 1, subimos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 capacidades para desarrollar una sola competencia. ¿Se dieron cuenta? ¿Quedó un poco más claro esto? Adelante, Kiara. Profe, sí, Sí. profesor, si no le puedo pedir por favor que apague su micrófono mientras no habla, porque se escucha un eco terrible que no estoy entendiendo bien en la clase. Yo creo que es porque está prendido. Ahí paró. Ahí ya apagó su micrófono. Ok, bueno, bien, bien, bien. Bueno, pregunto a la clase si se interpretó ahora cómo una competencia se distribuye en múltiples capacidades. Sí, profe, se quedó Sí, claro profe, se para entiende mí. súper bien. Bueno, bien. Ahora vamos a completar el cuadrito. Profe Ceci, ¿puedes dejar de compartir un ratito? Y ahora entonces yo voy a compartir el cuadrito otra vez. Y vamos a verificar si lo que escribimos en el cuadrito era acertado o no. Vamos a verificar con la práctica. Ustedes me van a decir si pudieron ver esto o no. Que las competencias son conjuntos de habilidades que tienen destrezas, actitudes y aptitudes, porque vimos que ahí decía analiza, comprende, interpreta. ¿Qué opinión les merece? ¿Se da o no se da? Es lo primero que escribimos. ¿Sí, no? Sí, profe, sí, sí, sí da. Ujú. Estas capacidades se desarrollan de manera integrada. O sea, cuando nosotros vimos esa competencia allí que decía desarrollar la personalidad y demás, ¿se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que tenemos que tener un conjunto de información para poder desarrollar una personalidad autónoma? Entonces, para poder desarrollar esa personalidad autónoma, nosotros teníamos que pasar por el conocimiento y el desarrollo de todas las capacidades. Entonces, estas capacidades se desarrollan de manera integrada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se puede Sí, evidenciar eso? Bueno, después tenemos su utilidad se da en capacidad de responder a un problema. El adolescente tiene a veces capacidad, o sea, tiene dificultades para ir construyendo su personalidad autónoma. Pregunto, si se da o no se da eso. A veces no solo el adolescente, ¿verdad? A veces todas las personas vamos teniendo dificultades para construir o forjar una personalidad autónoma que implique justamente tomar nuestras propias decisiones, tomar eh, partido hacia algo, decir esto es bueno por esto es malo por esto, y yo asumo la responsabilidad de inclinarme hacia esta idea, ¿verdad? Y ahí vamos construyendo cómo vamos a actuar.
Y eso se siente con mucha más fuerza cuando somos adolescentes, porque a veces que ocurre que tu compañero te dice, no, tenés que ser así, y el paraguayito no es lo bueno contigo, si te dice, deja de ser duro, no, ya sé que te jueguen todo así, así hablan los adolescentes, ¿verdad? Entonces, no, ese lo es un loser, dicen a veces, ¿verdad? O ya no se dicen más ahora esas cosas, dicen otras cosas mucho más fuertes, parece. Yo me quedé en el viejazo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué les quiero decir con eso? Que son las peleas internas que está teniendo un adolescente de 15 años o de 16 años que nosotros vimos su programa de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se le enseña a los adolescentes psicología? Para que ellos puedan mirar que existen todos esos componentes dentro de su personalidad y que ellos tienen la posibilidad de ir construyendo su forma de ser, tomando decisiones en base a la información que van recibiendo también. ¿Estamos de acuerdo con esta idea o no? Porque ustedes son los que se tienen que convencer de lo que estamos desarrollando. Díganme ustedes, háblenme ustedes, por favor. Y sí, profe, eso es lo que permite la integración, porque cuando se integran todos los conocimientos que adquirimos, donde podemos tener ya una postura acentuada, y esa sería ya la finalidad, o sea, la utilidad que le damos a la competencia. Así mismo, excelente, sí. Se logran en un periodo de tiempo relativamente prolongado. ¿Para cuánto tiempo era el desarrollo de las capacidades que vimos hace un ratito? ¿Para una semana? ¿Para un día? ¿Para un semestre? ¿Para un año? Aproximadamente un año, profe. Para todo el año lectivo era ese, ¿verdad? En todo un año ellos iban a estar trabajando sobre la reflexión de esos aspectos que habíamos visto, ¿sí? Y para que puedan verdaderamente apropiarse de esa información y que al final de todo ese año lectivo ellos sean capaces de, como decíamos, de construir su propia personalidad autónoma. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo con todo el desarrollo de esto que tenemos acá? ¿De las competencias? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, sí, sí. ahora vamos a trabajar con las capacidades. Cada una de las capacidades se puede tener ¿qué cosa? ¿O dónde están reunidas todas estas habilidades? Una competencia, ¿verdad? ¿Estamos? Después, ¿qué otra cosa vimos? Una competencia. Bueno, ¿qué otra cosa vimos que pueden ser los indicadores? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué les llamó la atención cuando decía analiza y al lado decía otra palabra? Vamos de vuelta. Ceci, voy a volver a salir yo y vamos a ir de vuelta a que miren ellos tranquilamente las capacidades, porque quiero que diferencien bien qué componentes tienen las capacidades, ¿sí? Voy a salir un poquito otra vez y te pido por favor que podamos compartir de vuelta la pantalla tuya. Bien, ¿vieron esta primera capacidad? Atiendan bien. Subí un poco más ese. Vamos a trabajar con la primera capacidad. Ahí está. Comprende, dice. Comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. Y que tenemos que, para poder comprender la importancia de la psicología en la vida de las personas, psicología, si nosotros somos alumnos de 15 años y que estamos en otros intereses, ¿verdad? Y nos hablan de la psicología, ¿qué es lo primero que nos vamos a preguntar de psicología? Antes de mi época, pero antes le digo, mucho antes, hace unos cuantos años atrás, nosotros lo primero que le respondíamos a la profesora cuando nos decían que estaban de psicología, nosotros le decíamos que era donde se iban los locos, ¿verdad?
pero era un concepto retrógrado y era lo que manejábamos en aquel entonces, ¿verdad? Hace un montón de tiempo, en el siglo pasado, sí, en el siglo pasado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos, lo primero que tenemos que sacar de la cabeza de los alumnos? Son informaciones erróneas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a enseñar con relación a la psicología? ¿Qué es lo primero que ellos se tienen que aprender? ¿En qué consiste el concepto? ¿Cuál es el concepto de la psicología y para qué la psicología? Ahora son dos cosas. Por un lado su concepto y la otra cosa, ¿para qué sirve la psicología? O sea, ¿cuál es el objeto de la psicología? ¿Qué busca la psicología? Y después tenemos sus utilidades. También necesitamos que ellos aprendan las utilidades, diferencien las utilidades que tiene la psicología. Y el campo de acción, ¿dónde se trabaja con la psicología? ¿Mm? ¿O en qué lugares? ¿Qué aspectos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, vemos ahí que ¿se acuerdan ustedes que vimos que la competencia que estaba ahí más arriba, mostrando un poco la competencia de Cecilia, la competencia que está más arriba, que decía justamente ahí, que dice, asume la construcción de una personalidad autónoma que le permita una adecuada convivencia social, requería el dominio de todas las informaciones. Para poder llegar a esa pequeña frasecita, teníamos que manejar todos estos conocimientos y teníamos que tener la capacidad de comprender, de analizar, baja un poco más, es comprender, analizar, más, describir, y después tenemos analizar otra vez, ¿verdad? Se dan cuenta, comprender, analizar, describir, reconocer, ¿verdad? Son los verbos que aparecen allí. Tanto, atiendan bien. Sube un poco, Ceci, hasta arriba otra vez. Tanto reconocer, analizar, comprender, son habilidades, ¿sí? Son habilidades que se buscan lograr en quién, en el estudiante, ¿sí? Esta es una habilidad. A ver, yo les consulto ahora. Esta habilidad de comprender algo. Yo solo puedo llegar a comprender información que sea de psicología o puedo comprender también información de ciencias naturales, información de matemáticas, información de lengua. Les pregunto, ¿es propio de la psicología nomás la habilidad de comprender? No, No, profe. profe, No. se puede comprender otros. Otras informaciones, ¿verdad? Porque justamente comprender es la habilidad mental que uno va a desarrollar con cualquier tipo de tema. Pero en este caso, nosotros lo que queremos que el alumno comprenda la importancia de la psicología en la vida de las personas. Y para desarrollar esa capacidad, que es comprender la importancia de la psicología, nosotros esto que está acá, comprender la importancia de la psicología en la vida de las personas, ustedes mismos me dijeron, para poder comprender, profe, su importancia, tenemos que conocer su concepto, tenemos que saber qué es lo que estudia, cuál es su utilidad y en qué casos se desarrolla la psicología. Entonces, para que yo pueda decir, sí, yo sé, comprendí ya para qué sirve la psicología, concepto, utilidad y campo de acción, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. A ver, ¿se dieron cuenta ustedes que la habilidad está en negrita y la información que se va a trabajar con la habilidad que se va a desarrollar no está en negrita? En esta segunda habilidad, analiza los componentes de la conducta humana. Díganme ustedes, ¿cuál es la habilidad que persigue y cuál es la información que nos va a ayudar a comprender, a desarrollar esa habilidad? ¿Cuál es la habilidad que se persigue en esa capacidad? Analiza.
Analiza, exactamente. ¿Y cómo yo voy a lograr hacer, a través de qué información voy a lograr hacer ese proceso mental de analizar? ¿Cuál va a ser la información que voy a abordar? Sería componentes de la conducta humana, profe. Los componentes de la conducta humana. Muy bien. Esa es la información. ¿Y cuáles lo que son los componentes de la conducta humana? ¿De qué cosas me pueden hablar cuando dicen componentes de la conducta humana? Y ahí, ¿qué me dirían ustedes si ahora mismo les digo cuáles son los componentes de la conducta humana? Miren la pantalla y díganme cuál es esa información. Sentimientos, emociones, percepción, atención, imaginación, inteligencia. Bien, genial. ¿Y qué más tenemos que aprender? El proceso de formación, después, como parte integrante de la persona. Y los tipos de inteligencia, ¿verdad? Sabemos que no hay una sola clasificación de inteligencia, sino hay distintos tipos de inteligencia, ¿verdad? Y sabemos que constantemente se desarrolla eso, ¿verdad? También inteligencia emocional, no solamente inteligencia es cuando uno repite de memoria algo, lejos de eso está la inteligencia, ¿verdad? O sea, no es solo eso, es un componente que usa la inteligencia, la memoria, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué vamos? ¿Y qué de vuelta les estoy mostrando acá? Que esa capacidad necesita otra vez desglosarse, chiquitito a chiquitito de vuelta. ¿Se acuerdan que allá arriba nosotros vimos que había una competencia? Y esa competencia necesitó 8 capacidades. Y acá nosotros estamos viendo que las capacidades tienen que disgregarse otra vez. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarle en una clase, voy a trabajar con ellos la psicología, el concepto de psicología y su objeto. Tal vez en la otra clase pueda trabajar con ellos las utilidades y el campo de acción. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que separar de vuelta esa información. Y ahí es donde aparecen los indicadores, porque el aprendizaje que yo voy a ver inicialmente va a ser, si el alumno ya sabe lo que es el concepto de psicología, si el alumno comprendió el objeto de estudio de la psicología, si el alumno sabe, interpreta cuál es la utilidad de la psicología y si el alumno conoce en qué momento uno va a implementar la psicología, o sea, va a usar los saberes de la psicología. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde aparecen los indicadores. Ahí es donde aparecen los indicadores, donde decimos otra vez que esa capacidad tenemos que cortarla otra vez en chiquitito para que el alumno interprete mejor. ¿Me están comprendiendo ahora más? Sí, profe. Bueno, si yo tengo que Sí, profe. si yo tengo que desmembrar esta capacidad donde dice, analiza los componentes de la conducta humana, ¿qué es lo primero que le voy a enseñar según me plantea acá? Le voy a enseñar qué son los sentimientos y cuáles pueden ser esos sentimientos, cuáles son las emociones, cuáles son o sea, qué es la percepción, en qué consiste la atención, qué es la imaginación. ¿Qué diferencia hay entre la imaginación y la inteligencia? Por ejemplo, o sea, tengo que ir trabajando parte por parte, concepto por concepto de vuelta, ¿verdad? Entonces yo tengo acá que analiza los componentes de la conducta humana, tiene que ser dividido para poder enseñarse uno a uno de vuelta esos componentes o los voy agrupando de a 3 clase por clase para que los alumnos interpreten mejor. Entonces ahí es donde aparecen los indicadores que decimos. Y cada capacidad va a tener sus distintos indicadores que vamos a ir elaborando de acuerdo a lo que nosotros le vamos a enseñar. En el primero, donde dice, comprende la importancia de la psicología. Uno de mis indicadores va a ser necesariamente reconocer el concepto. ¿Mm?
identifica otro de mis indicadores va a decir, identifica el objeto de estudio de la psicología. El siguiente va a ser, describe la utilidad de la psicología. Y el siguiente va a ser, puede ser de vuelta, reconoce el campo de acción de la psicología. Y esos son los indicadores que yo tengo que lograr que mi alumno sepa a la hora de salir de mi clase, para que yo pueda decir, sí, mis alumnos ya comprenden la importancia de la psicología en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque ellos ya saben qué es la psicología, saben cuál es su objeto, saben también cuál es su utilidad y saben cuándo se tiene que aplicar la psicología. El primer paso que voy a hacer para que ellos valoren la psicología es eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que por un lado tenemos las competencias, profe Ceci, que están más arriba, las competencias que están más arriba, que hay una sola competencia, está el verbo que dice asume, miren que es asumir. Asumir significa después de tener un conocimiento teórico, después de tener una interpretación de las cosas, yo voy a aplicarla en mi vida, voy a asumir ese rol, porque acá les dice que la finalidad última de todo este proceso de análisis y de trabajo es asumir la construcción de una personalidad autónoma. Que cada quien diga, me doy cuenta que yo construyo mi personalidad y que hay muchas cosas que convergen para la construcción de mi personalidad. Pero yo puedo construir en ella, sí, puedo construir en ella. Entonces vemos, está una competencia que es absolutamente general, que necesita integrar los saberes. ¿Qué es lo que son la integración de esos saberes? La integración de las capacidades. Las capacidades son habilidades generales, específicas, que a su vez tienen que tener mucho conocimiento teórico o práctico. En este caso, el que nosotros tomamos es un conocimiento teórico. ¿Y en qué se desglosa otra vez nuestra capacidad? Que decía, comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. Se desglosa otra vez en qué indicadores, donde dice, identifica el concepto, reconoce el objeto de estudio, interpreta su utilidad, la utilidad de la psicología en la vida de las personas, y también identifica el campo de estudio o reconoce el campo de estudio de la psicología. ¿Se dan cuenta cómo volvemos a subdividir esa capacidad en indicadores? ¿Quedó claro los componentes de una competencia? Entonces va a estar mal que yo diga una competencia tiene capacidades y las capacidades a su vez tienen indicadores que tienen que ser observables, porque yo sí ya voy a poder pedirle a un alumno que me haga en el examen un ejercicio de selección múltiple y que él me reconozca ahí entre múltiples opciones que tenía el concepto de la psicología. ¿Cuál era su concepto? Voy a poder ver eso que el alumno ya sabe o que no sabe, porque el ejercicio ya va a decir eso y me va a permitir poder decir, mi alumno Pedrito ya sabe cuál es el concepto de la psicología porque él hizo bien en su examen. Logró ese indicador de reconoce el concepto de psicología. ¿Me están entendiendo un poquito mejor? Sí, profe. profe. Gracias. Sí, profe. Bueno, Gloria, ¿estás por allí? No sé si Gloria está toda en la clase, pues quería saber si logró diferenciar. A ver. Sí está, Gloria Cardoso, ¿verdad? Bueno,
Espero, Gloria, que haya servido la explicación para sacar tus dudas, ¿sí? Bueno, vamos a completar nuestro cuadro. Acá. Aquí dijimos, cada una de las habilidades que puede tener una competencia. ¿Cómo estaban constituidas las capacidades? ¿Qué tienen las capacidades? Díganme ustedes. Poseen indicadores, profe. Ujú, muy bien. Están constituidas o pueden desglosarse en indicadores, le vamos a poner, a ver si es mejor. Y prefiero poner ese acá, porque ahí quiero poner otra cosa que va a razonar con ustedes un ratito. Pueden desglosarse. Mm, Pueden desglosarse en indicadores. Pero ¿de qué estaban formadas? ¿Se acuerdan que estaba una parte en negrita y otra parte no? ¿Se acuerdan? Formadas por habilidades. Ujú, ¿Puede ser? sí, están formadas por habilidades y qué más. ¿Seguidas de qué? Y esas habilidades con qué formábamos con los Contenidos, conceptos. sí, con los contenidos, exactamente, con los saberes, ¿verdad? Que son los contenidos. Ahí está. Muy bien. Y estos indicadores se pueden correlacionar entre sí para lograr la capacidad. ¿Trabajan aisladamente o después se agrupan todo para lograr la capacidad? ¿Mm? Se agrupan, profe. Sí, se agrupan de vuelta. Por ahí tenemos, puede desglosarse en indicadores, la sumatoria de los indicadores. Esto es así. La sumatoria de los indicadores dan como resultado el logro de la capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Otra profe. cosa que ustedes tienen que recordar, acá voy a poner, que los indicadores son observables, ¿sí? Se tienen que poder ver a través de los ejercicios. Mm, hombre, bueno, observables. ¿Está? Entonces, nuestras capacidades... cometí un error. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué error cometí? Este que está acá. Los indicadores son observables, deben ser observables. ¿Es característica de capacidad o tengo que meter en indicador? Indicadores. Esto mismo. Indicadores, sí, exactamente. Vamos a ponerle acá en indicador. Mm, a la derecha tienes. Ahí está, indicador. ¿Mm?
Y este vamos a cortar y vamos a llevar allá. Los indicadores también que pueden ser puntuables, porque van a aparecer en los ejercicios. Pueden ser puntuables y acuérdense que cada indicador solo tiene que valer un punto. El logro de cada indicador debe un punto. Le escribí con 1 luego para que no se pierdan, ¿sí? Bueno, y después se integran, se pueden sumar los indicadores. Por cada ejercicio pueden sumarse los indicadores para el puntaje. Así cada ejercicio puede tener 3 puntos, 2 puntos, depende de los indicadores que ustedes le pongan. Pero acuérdense que cada indicador tiene que demostrar una habilidad que se puede lograr. Eso también vamos a escribir acá. No voy a borrar esto. Cada indicador debe tener una. Hay algunos libros que le llaman microhabilidad. Le voy a escribir así como dicen los libros. Microhabilidad que se debe demostrar. Eso es aprenderse los conceptos, por ejemplo, de una microhabilidad según muchos libros. Esto tiene que ser, sí, microhabilidad. Se debe demostrar. Ahí está. Y ahí tenemos la construcción. ¿Entendimos lo que son las capacidades, queridos estudiantes? Díganme ustedes. ¿Le damos la luz verde a las capacidades? ¿Ya las interpretamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, totalmente. ¿Y a los indicadores? ¿Podemos ya decir que les También. entendimos también? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí ya decimos con mucha más propiedad que las competencias es un conjunto de capacidades que busca integrar un conjunto integrado de capacidades, ¿sí? Que busca resolver un problema determinado. Podemos decir que las capacidades son un conjunto de indicadores también. Perfectamente podemos decir que las capacidades están formadas por una habilidad más los saberes también. Que los indicadores tienen que ser observables y que pueden ser puntuables también. ¿Estamos de acuerdo con estas informaciones? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿este cuadro quieren ustedes tener? Sí, profe. Bueno, le voy a compartir a la profesora y ella les va a estar pasando al delegado, a la delegada, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda más entre la diferencia entre competencias, capacidades e indicadores? ¿Quedó claro el día de hoy? Yo creo, profe, que quedó súper claro. Sí, profe, súper claro. Gracias. Bueno, súper bien. Ahí entonces ya tuvimos el ejemplo, inclusive con una competencia del área de psicología del primer curso, ¿verdad? Ya vimos, trabajamos todo el programa del primer curso en este espacio de tiempo que estuvimos analizando. Y vimos Gracias también, por su paciencia, profesora. perdón, Gracias por tenernos paciencia, digo, para que podamos no, entender bien. estamos para eso. Esa es nuestra misión, ese es el rol. Acá lo importante es que salgan aprendiendo.
que interpreten lo que estamos trabajando, ¿sí? Así que nada que agradecer, ese es el trabajo, ¿sí? Y lo hago con mucho cariño porque yo quiero que ustedes diferencien bien este concepto, porque no es sencillo. Ya les digo bien, desarrollar esa diferencia no es una tarea fácil, ¿sí? Y se dieron cuenta que hay que desglosarla, hay que desmembrarla. Por eso le agradezco mucho a Gloria que pidió ver un ejemplo, ¿verdad? Y gracias a eso pudimos ver ahí en el desglose dentro del programa que ahora mismo se está enseñando en los colegios cómo se trabajan con las competencias y cómo se trabaja con las capacidades y cuál es el razonamiento que hay que tener sobre ellas. ¿Está bien? Pregunta. Vieron que, profe Cecilia, creo que el espacio de tiempo para que ellos presenten su tarea había terminado ya, ¿verdad? Sobre este tema al menos. Consulta. Nosotros, después de esto, ¿ustedes quieren volver a analizar su tarea por si hayan hecho algo mal o hicieron todo bien? Y no quieren rever ningún trabajo ahí. O si quieren rever el trabajo. Yo creo que es muy importante que reveamos el trabajo, profesor. Profe, y a mí me gustaría que ¿Sí? puedan ya tipo, es que yo no sé si hice algo mal a no ser que me corrijan, ¿entendés? Me No, por gustaría, eso, hay gente que ya dice, yo sé que hice mal, ¿verdad? Porque no claro, lo encaré de esta manera, porque no encaré que tenga, acuérdense que los indicadores tienen que tener correlación entre sí y correlación en nivel de profundidad también, ¿verdad? Y ahí le pedía porque desglosen ustedes la capacidad de indicadores, ¿verdad? Así como habíamos visto hoy que primero tenía que manejar el concepto, después el objeto, ¿verdad? Entonces había que hacer ese desglose de información. Por eso, ¿les parece, profesor, si podemos abrir de vuelta esta tarea por una semanita para que ellos puedan hacer la reconstrucción en el caso que sea necesario? Entonces, hacemos eso, chicos, volvemos a abrir. El que siente la necesidad de bajar otra vez su tarea y de cambiarla por otra, que se sienta libre de hacerlo. Aquel que quiere volver a leer y decir, ah, creo que está bien. Gracias, profe. Ujú. Bueno, Muchas gracias, dejamos profe, entonces. gracias, gracias. Ok. Bueno, Gracias, gente profe. bonita. Sí, ¿les parece si dejamos esto hasta acá para que no haya más confusiones? Dale, Porque profe. tengo que Dale, empezar profe. una unidad nueva. Gracias. Bueno, ok. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Un gusto. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profesora. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, Gracias. Gracias, profe. profe, Chao, chao. gracias. 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 Le tenemos a Valeria, a Rocío, a Luna y a Angélica y a Gloria Cardoso, justamente, que se quedaron en la clase, Ceci. Ceci, ¿hablamos en el celular? Profe, Sí, sí, profe, yo te quería hablar de algo ahora que decime. viste que la semana pasada yo estaba muy enferma y Sí, a mí, o sea, más que nada me dijeron en el hospital que yo tenía una infección o una bacteria, no me acuerdo, en el pulmón. ¿Qué pasa? ajá, Yo me enfermé muy mal, yo gasté mucho, casi 500.000 gasté en medicación y sí, no me pude ir tanto. Yo le comenté eso a mi delegada ajá, y después hablé con la coordinadora y lo que me dijo la coordinadora es que yo debo hacer una nota comunicando el caso y adjuntando documentos que eso después ya va a aprobar y después va a hablar con usted. No sé si, sí. Yo recuerdo que tu delegada me habló, y la profesora sí también creo que nos habló de que había justamente una estudiante que estaba con problemas de salud en los pulmones, y creo que habrá sido vos, ¿verdad? sí. O sea, eras vos. No, no hay problema, Rocío. Una vez que la coordinadora nos pase esa información, nosotros le vamos a dar curso, no te preocupes.
Súper, igual la otra semana presencial yo ya no iba a faltar porque ya estoy mejor. Ya me fui Qué mañana, luego suerte. me tengo que ir otra vez a consultar neumología. Es lo que a mí me jodía es Sí. que el hospital que yo iba no me hacían caso y cambié de hospital por eso. Ah, ah, ya